Buenas noches a todos. Nos trae por acá conversar sobre las habilidades más valoradas en el futuro del trabajo, en todos los sectores. Porque cuando hablamos de posgrados y de actualización profesional, estamos hablando de saberes transversales que todos estamos necesitando de acuerdo a nuestra época y de profesionales que vienen de saberes y de backgrounds muy distintos y que van a además poner mucho tiempo y mucho esfuerzo en actualizarse para estar a la vanguardia y para dar su mejor versión a la sociedad. Quiero presentarles algunos conceptos claves de esta escuela de posgrados y actualización profesional en este After Office internacional, como quisimos llamarlo. Les quería contar básicamente qué contenidos tenemos hoy en nuestra escuela. Nuestra escuela tiene hoy 2 másters. Máster en Creatividad, Innovación y Comunicación de 2 años, que está comenzando este año, y el máster en Dirección de Comunicación y Marketing, que ya lleva algunos años en nuestra escuela, y son perfiles que comparten un año de estudios, pero que tienen características distintas en cuanto a perfil de graduado. Este máster en Creatividad e Innovación y Comunicación. Creatividad e Innovación es el primer año y son habilidades valoradas para el futuro del trabajo en muchísimos de nuestros sectores. Empezamos a desarrollarlo, de hecho, en 2019, prepandemia, y cuando vino la pandemia nos dimos cuenta que era más necesario que nunca, porque los profesionales de todos los sectores tuvimos que hacer esfuerzos por sacar creatividad e innovación de donde no teníamos para sobrevivir y para, bueno, dar la mejor versión de nuestro sector, de nuestra actividad. El territorio de la creatividad, muchas investigaciones hoy lo reconocen como una habilidad muy valorada, como proceso psicológico, no solo individual, sino colectivo y como pretendemos que se desarrolle en estos posgrados. Y la innovación como ese territorio de bajar a tierra, de poner en un proceso productivo esa idea creativa y, bueno, generar beneficios para la sociedad y que sea sostenible en el tiempo. Y la comunicación como el acto de contarle a la sociedad el valor de nuestras innovaciones. Así que ese es un poco el perfil de graduados que estamos buscando, y en cuanto a la modalidad también nos estamos animando a innovar. En estos años, digamos, de pandemia hemos aprendido muchísimo a nivel educativo y hoy podemos decir que estamos preparados para proponerles una nueva modalidad educativa que incluye clases presenciales, clases híbridas, donde el estudiante puede definir si viene o no a clase de acuerdo a sus posibilidades y preferencias, y clases completamente online, que nos permiten en muchísimos casos captar talento docente diferencial en diferentes partes del mundo. Tenemos una tecnología especial, una tecnología que se llama HyFlex, que nos permite dar esta chance de que el alumno esté de manera presencial, interactuando perfectamente con el alumno que está online y con el docente en una clase integrada. Y sabemos muy bien que este perfil de estudiantes de posgrado tiene un compromiso especial por este tiempo que está dedicando. Así que nos animamos a probar con ustedes esta modalidad que ya venimos trabajando en la universidad por completo. Tenemos un máster en Dirección de Comunicación y Marketing. Este perfil en realidad es un perfil dual que trabaja la comunicación de la organización, la parte humana de la organización, su comunicación externa hacia afuera y su comunicación interna también. Cómo trabajamos el sentido de pertenencia, la gestión del cambio en la organización, esto que tanto también hemos visto en estos tiempos de pandemia, pero además con un sentido de negocio, entendiendo muy bien cómo esa comunicación aporta un valor diferencial al negocio y cómo hacemos para explotar las posibilidades que tiene el negocio de la organización. Un perfil dual en la empresa de carácter estratégico. Tenemos también 2 diplomas. El diploma de especialización en creatividad e innovación y el diploma de especialización en dirección de comunicación, que suponen el primer año, con alguna variante en el diploma de especialización en dirección de comunicación, de estos másters de los que estamos hablando. Y una característica especial que tiene esta estructura de másters y posgrados que estamos proponiendo es que ustedes pueden estudiar 2 másters en el transcurso de 3 años, ¿sí? Creatividad e Innovación es 1 año, Dirección de Comunicación es un 2.º año y Dirección de Marketing puede completar un 2.º máster. Los 2 másters en el transcurso de 3 años, que no tienen por qué ser continuos, que son, digamos, estudios que ustedes pueden ir complementando de acuerdo a sus necesidades como profesionales en sus desafíos en el momento. Universidad Pompeu Fabra, Barcelona,
tiene una escuela de negocios que se llama Barcelona School of Management, con quien tenemos un convenio. Y les cuento que tuve el gusto de estudiar allí, interactuar con muchísimos docentes de mucho valor y quienes hoy dictan algunas materias en nuestros posgrados y a su vez nos brindan la oportunidad de que los estudiantes de maestría puedan cursar una materia electiva que tienen en su plan de estudios. Pueden cursar perfectamente materias en los diferentes posgrados que tiene hoy la Universidad de Oporto Uruguay, o bien irse durante 3 semanas a cursar una materia electiva a Barcelona. El ingeniero Pablo Heinig va a ser docente de este nuevo máster en Creatividad, Innovación y Comunicación. Podemos definirlo como asesor de alta dirección y speaker internacional, pero él seguro les va a contar alguna cosita más que ha hecho en su vastísima experiencia. En realidad es de esas personas que podemos decir que tiene un muy buen desarrollo de cerebro derecho, cerebro izquierdo. Así que él les va a contar un poco cuál es su perfil. Y a Enrique Topolansky. Enrique es el director del Centro de Innovación y Emprendimientos de aquí de la Universidad Oporto Uruguay. Y además es docente actualmente del Máster en Dirección de Comunicación y Marketing, y también va a ser docente y además es parte del comité académico de este nuevo Máster en Creatividad, Innovación y Comunicación. 2 puntos de vista que tienen puntos en común y puntos de debate que a mí me interesa mucho explorar y que ustedes escuchen sobre hacia dónde va el futuro del trabajo o estas habilidades que todos tenemos que desarrollar. ¿Quién soy yo? Soy licenciada en Comunicación de la Universidad Oporto Uruguay, estudié publicidad, estudié también periodismo, después me fui para el mundo del negocio y estudié el diploma en Dirección de Marketing. Me fui a estudiar este máster en Dirección de Comunicación, que viene a ser Comunicación Corporativa. Estudio aquí Educación, el máster en Educación de la Universidad de Oporto Uruguay. Me gusta mucho estudiar, parece. Espero lo mismo para todos ustedes. El año pasado estuve estudiando liderazgo en la innovación en el MIT para meterme un poquito más en este territorio que me apasiona, que es anticipar qué van a querer nuestros públicos y nuestros clientes que todavía no nos saben expresar. Y cómo hacemos para estar un paso adelante cuando todo está cambiando tan rápido, ¿no? Que creo que es un poco un pain point, una preocupación de todos. Les contamos un poco la dinámica de la electiva. Al tener clases viernes y sábados, nos quedaba toda la semana libre. Todos optamos por entre semana recorrer otros lugares. Hemos ido entre todos, ¿no? Hago un resumen de todos. Han andado por Portugal, Ámsterdam, Bélgica. Luego ahora está en Francia. Y Flo fue a Irlanda. Anduvimos paseando por todos lados. No, de locos, es un buen equilibrio entre el estudio y el paseo, digamos, del turismo. Y el fin de semana volvíamos a tener clase. Sí, bueno, mañana nos vemos de vuelta. Yo tenía entendido que el 18 era la salida, la última clase, ¿no? En realidad estuve un poquito diferente porque no me pude tomar licencias a 2 semanas, entonces estuve trabajando desde Barcelona, que la verdad que no me puedo quejar. Fue una experiencia espectacular y bueno, me encantó. Ahora sí me vine unos días a París, así que me estoy comunicando desde acá. Y nosotros interrumpiéndote, bueno, gracias por el tiempo, de verdad, los tres. Lucía, contame un poco de la universidad y cómo vivieron el contacto con la Barcelona. Y bueno, capaz de contar un poco de la experiencia en la universidad, en la Pompeu y la materia y los compañeros. No sé, de mi parte contar que está buenísimo poder tener la oportunidad de ir a una universidad de Barcelona, de ver cómo funciona la dinámica de la universidad, de conocer a las personas, que la verdad que desde los profesores, desde Jean-Francesc, desde los compañeros, que la verdad que súper amables, salimos a comer con ellos, nos hicieron hacer una salida para integrarnos en el grupo. La verdad que como toda la experiencia completa está muy buena. Nos venían llamando los 6 de Montevideo, era como los 4 de Liverpool, nosotros éramos los 6 de Montevideo. Nos dijeron que todos estos días hablaban de nosotros y bueno, nos recibieron muy bien. Estuvo bueno llegar un rato antes a las clases, que se armaban como juntaditas en la terraza de la Pompeu arriba, de charlas, de conocerse un poco de las historias de cada uno. Después, como dijo Luz, salimos a comer un par de veces, una vez que salimos a comer conocimos más en profundidad gente de Argentina, Costa Rica, República Dominicana, argentinos, chilenos. Estuvo buenísimo compartir más allá de la clase, un poquito más afuera. Tal cual.
Y mismo la clase en particular, además de tener a, bueno, a la docente de la materia, tiene como varios speakers, digamos, varias personas que van a contar su experiencia, entonces, ¿eso soy yo? Sí. Entonces no solamente, o sea, no solamente conocimos a la profesora en particular, sino que conocimos la experiencia de muchas personas, de diferentes cargos, de diferentes roles, de diferentes empresas, de diferentes experiencias, que está buenísimo porque nutre mucho más también. En cuanto al contenido de la materia, ustedes fueron a cursar eventos y protocolo de organización de eventos. ¿Les Sí. interesó, les resultó complementario para la formación que venían armando en Uruguay? Sí, mira, te cuento más o menos en resumen. Solamente la primera clase fue un poco, capaz que específica más a protocolos españoles que tienen la corona, realeza. Habían algunas cosas que si bien no aplicaban, eran interesantísimas de aprender y algunas cosas podías tener en cuenta. Ellos tienen protocolos desde cómo sentar a la gente según el orden de importancia y si bien no hay ese tipo de protocolos porque está no sé, reina toda esa lista eterna que tienen ellos, es un buen criterio para establecer cuando, no sé, haces un evento en tu empresa y tenés, bueno, las autoridades de tu empresa o los cargos altos de tu empresa y las autoridades de, capaz que viene alguien de un ministerio, alguien del gobierno, tener algunos piques de esos de criterios de ordenarlo por importancia y también de qué querés comunicar, si querés que la persona más importante esté en el centro, esté en un grupo al costado, ese tipo de cosas. Y a partir sí de la segunda clase, que ya los distintos exponentes era más genérico y aplicaba a todo tipo de eventos y a todo tipo de nacionalidades, digamos, había muchas cositas eh, muy interesantes como para ir anotándose, como decimos nosotros, piques. Era gente hablando de su experiencia, de lo que hacía en el día a día y la verdad que se podían sacar muchas cositas, notas de... Además era muy variado, de repente era una persona que trabajaba en una empresa que organizaba eventos, de repente fuimos, bueno, con el manager de relaciones públicas del Barça, entonces ya era eventos deportivos, entonces hay mucha variedad de eventos y cómo influye en una empresa y lo que querés comunicar entonces está bueno porque capaz que ya hacen eventos en la empresa en la que uno trabaja o capaz que no y lo puedes integrar y ya sabes cómo hacerlo, tenés estrategias, herramientas, por qué sentarlos así, por qué no, y a la hora de tener que plantear, bueno, vamos a sentarlos de esta forma, tenés un background de decir, no, se hace así porque vas a comunicar esto, y si no lo haces así, no. Entonces, la verdad que está bueno tener tanto insight. Y más ahora que Claro, está volviendo todo lo presencial. asumir como el evento como un acto estratégico de comunicación y de marketing con un pienso previo, ¿no? No es solo el evento en sí. O sea, desde ese lugar me resultaba muy interesante que ustedes lo tuvieran dentro de la formación. Lucía, ¿vos cómo lo viviste? Buenas. No, dijeron bastante ya. No, sí, la primera clase en realidad fue teórica, que la dio la profesora Nuria y estuvo muy buena, porque además nosotros no estamos muy acostumbrados a todo este contenido teórico y más que nada también por todos los cargos y cómo sentarlos y que a veces los diferentes criterios que se pueden utilizar y la verdad que estuvo buenísimo porque, como digo, nunca hemos tenido algo así. Y después las otras clases fueron más prácticas, como dijo Lu, una de las primeras quien dio la clase era el director de Focus Group, que nos mostró diferentes eventos que llevaron a cabo, estaban buenísimos, algunos también dentro de la pandemia, y qué herramientas también tuvieron que llevar a cabo para seguir generando eventos dentro de la crisis sanitaria, y bueno, después estaba lo del Camp Nou, que vimos también diferentes estrategias, así que la verdad que estaba buenísimo, y más allá del contenido teórico, que obviamente es súper importante académicamente hablando, como que realizar toda esa experiencia estaba buenísimo porque como que te hace pensar, ¿no? Te hace salir como fuera de la caja y bueno, como que te realiza determinadas, como son catalizadores, digamos, yo llamo como catalizadores, te hace pensar en diferentes cosas que capaz que haciendo la maestría no así tan como cerrada en la facultad no ves cosas distintas, ¿no? No sé si me siento mal. Bueno, y Daniel, Lucía, ¿qué les queda mañana? Y ya con esto pueden ir a dormir, que debe ser tarde por ahí, porque asumo que se van a dormir temprano. Bueno, nosotros estamos complicados porque tenemos un vuelo ahora a las 6 de la mañana, así que no creo que dormamos mucho. Estamos con un continuado. ¿Qué viene mañana?
nos quedan un par de visitas, unas a Focus era No, vamos al Palacio de la Generalitat. Pero el sábado. Sí. Tenemos una visita mañana y pasado, así que ya salimos del salón de clase. Ya tuvimos la prueba final, entonces ahora solo nos queda como las últimas salidas. Vamos al Palacio de la Generalitat, que es donde trabaja Nuria, la profesora, que es la encargada de eventos y protocolo, que es un lugar que en realidad no se visita, no está abierto al público. Eso va a estar bueno, vamos a conocer por dentro tanto su lugar de trabajo como todo el entorno, y no es algo que conozca mucha gente. Bueno, saquen fotos, Así que compartan con todos nosotros. Sí, todo. Bueno, a ver, les agradezco un montón, los estamos esperando. Quiero todos estos relatos presenciales, quiero los libros que les encargué, quiero mi título que me lo van a traer y los quiero ver de vuelta felices y con mucho más conocimiento para compartir. Muy bien. Ahí estaremos. Gracias. Gracias. Bueno, ahora sí, vamos rápido con estas jóvenes promesas que me acompañan. Muy lindo verlos, la verdad que para nosotros es un orgullo que puedan estar viviendo esta experiencia internacional y saber además que les fue muy bien, ¿no? Porque nada, podrían haberse no adaptado. Este convenio que nosotros lo firmamos el año previo a que explotara la pandemia y no lo pudimos concretar nunca. Y es la primera vez que logramos que un grupo de 6 uruguayos valientes se vayan a vivirlo. Así que bueno, lo que nos convoca es hablar de las habilidades más valoradas en el futuro del trabajo. Lo que está pasando es que el mercado laboral está cambiando muy aceleradamente, producto, entre otras cosas, de la transformación tecnológica, producto de los cambios que también provocó la pandemia y el propio envejecimiento poblacional. Y hay muchísima investigación y muchos teóricos y muchos profesionales brindando posturas y posiciones. Vamos a empezar por poner un poco en contexto el mundo laboral actual y los efectos específicamente que tuvo la pandemia en la demanda de habilidades. ¿Qué ha cambiado, Enrique? ¿Cuáles valoras que son los impactos más relevantes en esta era post-pandemia? A ver, primero, gracias Sabrina por la invitación. Creo que efectivamente es un tema que hoy está top, ¿no? En los cuales contribuir a dar luz en un mundo que cada vez hay más incertidumbre puede ser de gran utilidad. Entonces, una de las cosas que nosotros notamos es que todo lo que pasó con la pandemia nos afectó en distintos grados y de distintas maneras. En particular, una de las primeras sensaciones que se dio es esa sensación de soledad. Un día para el otro, tú dejaste la oficina, te encontraste en tu casa, pasaste a ser tu propio jefe y tenías que resolver una cantidad de cosas sin las herramientas que tenías a disposición normalmente en la oficina. Y el trabajo había que hacerse de la misma manera, con la misma productividad, y eso generó muchísimo estrés. Ahí es donde nosotros vimos que hay como distintos perfiles, ¿no? Hubo algunas personas que por su capacidad, y acá vuelvo a un tema que tú tocaste, de creatividad, de seguridad, de moverse en esos ambientes de incertidumbre, fueron capaces de experimentar, aprender, cometer errores, pero corregirlos y salir adelante. Adaptarse. Adaptarse, en definitiva. Mientras que hubieron otros que se hundieron y vemos todos los temas de depresión y todas las cosas que pasaron, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos que surge en este nuevo mundo, porque esto vino para quedarse. Yo creo que está mal creer que esto se debe a la pandemia. Lo que pasó fue que la pandemia como que aceleró todo este proceso, ¿ah? Pero no es la pandemia. La pandemia quizás lo que hizo fue un efecto catalizador. Entonces lo que estamos viendo es como la sinopsis del futuro. Y eso es lo que me gusta decir, que a raíz de todo esto vimos, bueno, aquellos que estaban más preparados fueron capaces de utilizar esas herramientas, como tú decís, explorar, creatividad, moverse en ambigüedad. ¿Para qué? Para construirse un nuevo entorno, por más que no tenían todo lo que tenían en la empresa. Queremos decir entonces que las habilidades sociales adquirieron otra relevancia. Trabajar en equipo, aprender a aprender, no tener temor a equivocarse, manejarse en esto que decías, escenarios de ambigüedad, que me gustaba mucho, es decir, entender que no todo tiene una solución única, que ese es un poco el territorio de la creatividad, tu territorio. En realidad me hizo pensar, sí, yo hacía 10 años que trabajaba sobre el desarrollo de un modelo de metacompetencias
para enfrentar un mundo que evoluciona a ritmo exponencial mientras los seres humanos somos lineales. Pero me costaba convencer a la gente. Pero la gente me miraba, me decía, bueno, sí, es más, Latinoamérica te decía, pero vos nos hablas de tecnologías que son del primer mundo. Yo te digo, no te equivoques, hay primer mundo en el tercer mundo y tercer mundo en el primer mundo. No te dejes llevar por eso. Y la pandemia, y coincido plenamente con Enrique, lo que hizo es ponerlo en evidencia. ¿Y por qué lo digo? Para mí, y en una perspectiva bien personal, la pandemia es el primer fenómeno que evoluciona a un ritmo exponencial, pero que a diferencia de las tecnologías exponenciales que empezaron en el 2000, no es expansivo, o sea, no expande las posibilidades del ser humano, sino que las restringe. ¿Y qué pasó? La humanidad enfrentó, el mundo globalizado enfrentó el primer fenómeno que evoluciona a ritmo exponencial, pero restrictivo, y en 2 semanas colapsó. Con eso quedó demostrado que no tenemos las metacompetencias que los fenómenos exponenciales demandan, pero lo triste es que, así como no tenemos esas metacompetencias para enfrentar los desafíos, esas mismas metacompetencias son las que nos permitirían o nos hubiesen permitido aprovechar las oportunidades que los fenómenos exponenciales expansivos nos ofrecen. Y en tal sentido digo que, por eso la pandemia lo puso en evidencia, desde el 2000 hasta la pandemia no aprovechamos ni el 10% de todas las oportunidades que tuvimos, porque con la pandemia resulta que en 2 meses aprovechamos las oportunidades que no aprovechamos en 20 años. Y en tal sentido creo que entonces la pandemia lo que puso en evidencia es que no contábamos con esas metacompetencias, que algunos con mayor resiliencia lo sacaron adelante, otros no, pero claramente, y creo que este es el objetivo de estas maestrías y estas diplomaturas, es desarrollar esas metacompetencias. Sí, es muy interesante lo que decís y creo que todos cuando te escuchamos pensamos en esa cantidad de cosas que estaban a la vista, que estaban a la mano y que no habíamos usado y que vino la pandemia y dijimos, ¿y esto? O sea, ¿qué es Zoom? ¿Por qué no lo usamos antes? No, y no solo decíamos eso, decíamos no se puede, y resulta que después no solo que se pudo, sino que resulta que por ahí decía, che, y dan mejores resultados que lo anterior. ¿Por qué no lo habíamos probado? Perdón, y encima me es más fácil. Y yo te digo, bueno. Es real, y te metiste en el territorio de la tecnología, que es otro de los asuntos, vértices importantes de esta mirada del futuro del trabajo, de habilidades a desarrollar. Es decir, hay ciertas habilidades o capacidades digitales que es claro que todos tenemos que tener en todos los sectores. Ahora, también es cierto que hay, digamos, un cierto temor a esa desocupación tecnológica o esa carrera también por trabajos que desaparecen y nuevos empleos que aparecen. ¿Esa carrera es pareja? A ver, yo creo que a veces hay un miedo que es racional en el sentido de que vemos que efectivamente hay gente que se va quedando de lado en la evolución tecnológica y pierden sus trabajos. Hay gente que sobreexagera esto, por ejemplo, cuando Rifkin salió hablando del fin del trabajo, una sociedad en la cual no íbamos a poder hacer nada más que disfrutar y no teníamos muchas alternativas. Y yo creo que construyen castillos de naipes en una realidad que no es así. O sea, lo que está pasando es una realidad despareja, sí. ¿Por qué? Por lo que dijo Pablo. Porque la capacidad de adopción es lineal y esto va a una velocidad exponencial. Entonces, si tú tenés un grupo de gente que no tiene esas metas competencias, que no tiene la habilidad de entender cómo interactuar, y me gustó mucho algo que dijo Pablo, con los expansores para permitir de alguna forma, utilizando esa tecnología, llegar a un crecimiento exponencial, ¿no? Porque en definitiva el cerebro humano va a seguir siendo lineal. Pero si yo soy capaz de utilizar las nuevas herramientas tecnológicas, por ejemplo, la capacidad de procesar datos que me da la analítica, con patrones de inteligencia artificial, y soy capaz de entender, paso a tener un cerebro que piensa de manera exponencial. Entonces estoy jugando en una nueva era en la cual vamos a un mundo híbrido, en el cual nuestras capacidades aumentan de manera exponencial gracias a las tecnologías disruptivas. Entonces, cuando tú me decís, ¿hay una asimetría? Sí la hay.
¿Y cuál es la diferenciación? Bueno, aquellos que son capaces de tener las metacompetencias más los conocimientos de estas tecnologías disruptivas. Y quizás sumiría el acceso, que por suerte en el Uruguay lo tenemos a través de la infraestructura, a través de las plataformas digitales que hoy tenemos. Es decir, las máquinas están aprendiendo cada vez más rápido, de hecho, pero nosotros deberíamos aprender mejor, ¿no? Y este temor al algoritmo que hace cosas que de pronto hacíamos nosotros, capitalizarlo y tener como una humanidad aumentada al final de cuentas. Te agregaría un concepto que es, no es la máquina sustituye al humano, sino la máquina se complementa con el humano. Y en el momento que vos entendés que es una extensión y sos capaz de jugar armónicamente, ahí es cuando podés trabajar y evolucionar de manera exponencial. De la otra manera, estás en un mundo que es obsoleto, en un mundo en el cual no tenés chance de salir adelante si te quedás en el mundo lineal. Y en este mundo, digamos, en la era de las máquinas, digamos, ¿cuáles son las habilidades? Porque yo tiendo a pensar que justamente la creatividad es uno de los territorios en los que podemos hacer la diferencia en la era de las máquinas. Sí, creo que es una, pero para la cual a la vez hacen falta muchas otras, ¿no? Coincido plenamente en que, primero, es una falsa dicotomía de que las máquinas están reemplazando, las máquinas sí están eliminando trabajos, pero están creando nuevos trabajos, en la misma proporción. Ahora, por lo cual, falsa dicotomía. Segundo, coincido plenamente esto del ser humano aumentado por la tecnología y la tecnología como plataforma para ser seres humanos aumentados. Bueno, ese es el concepto de singularidad, ¿no? De alguna manera. ¿Y qué competencias nos demandan estas nuevas tecnologías? Bueno, siguiendo la mirada de Singularity, que yo la tomo en parte, que muestra esta brecha entre la evolución exponencial del entorno y nuestra naturaleza lineal, esa brecha se cubre con dos cosas. Una, con tecnología, claramente, y lo hemos visto. ¿Necesario? ¿Suficiente? No. Queda ahí esa parte para cubrir de esas metacompetencias. ¿Para qué? Para poder cubrir plenamente esa brecha y poder no solo enfrentar los desafíos, sino justamente aprovechar todas esas oportunidades. Y cuando hablo de metacompetencias, sería interesante hacer porque tiene un nombre así medio, o por ahí lo utilizamos mucho y no sabemos bien de lo que estamos hablando. Pero una metacompetencia es una competencia tan importante que te permite adquirir otras competencias. Y es necesaria para adquirir las otras competencias. Y en tal sentido digo, bueno, no puedo olvidar, yo de profesión básica soy ingeniero, aunque en el camino, bueno, en su momento me decían que andaba confundido. Después me di cuenta que fue una bendición, porque mientras estaba transitando los pasillos, soy ingeniero mecánico electricista, pero mientras transitaba los pasillos de la facultad, vi un cartel que decía Teatro Universitario y me anoté. Cuando miro Cupro, Excel, son 10 años. Lo que antes pasaba en 10 años, hoy pasa cada 3 meses. Y vos me decís, ¿es una metáfora? No. Yo para el modelo que desarrollé aplicaciones móviles. Cuando busqué un programador, le digo en qué lenguaje lo desarrollamos. Entonces él me dijo, lo vamos a desarrollar en React y va a correr sobre Expo. Yo le dije, si te parece. A las pocas semanas viene muy preocupado y me dice, tenemos un gran problema. Digo, ¿cuál es? ¿Sabes cada cuánto saca una actualización React? No, le digo. Dice, cada 3 semanas. Le digo, tenemos un problema tremendo. Dice, ese no es el problema. ¿Sabes cuándo dejan de darle soporte? A los 90 días. ¿Qué quiere decir? Que un programador cada 30 días tiene que tirar abajo las paredes. Y si no tiene cimientos, ¿qué creen que va a hacer? Se va a aferrar. Y es como si yo ahora les dijera, yo soy el mejor operador de Q-Pro que hay en el mundo. Y ustedes van a mirar y decir, ¿y qué? ¿Exponete en un museo o no? Y lo interesante es que este abordaje de estas metacompetencias es
creo yo, el pilar fundamental para que después los profesionales vayan incorporando esas competencias específicas que cada vez es más vertiginoso a la velocidad a la que tenemos que romper y tumbar la pared que teníamos para construir una nueva. Decías esto de la polimatía y la realidad es que, se los dije, ¿no? Que era de ambidiestro cerebral. Y me quedo pensando en las oportunidades que la tecnología le ha brindado a las industrias culturales y creativas y a los sectores de la economía creativa, en definitiva, estos sectores que vienen basados en el conocimiento, pensando en tu campo, en el emprendimiento, en que bajaron las barreras de entrada, digamos, para emprender y que con determinadas capacidades hoy podemos internacionalizar nuestros proyectos y nuestras ideas a un nivel que de pronto los que estudiamos en la época de Lotus 1, 2, 3 no teníamos tan en la cabeza, tan a mano, ¿no? ¿Qué oportunidades, qué habilidades o capacidades tenemos que tener hoy para aprovechar esas oportunidades que la tecnología nos da para emprender o para internacionalizar propuestas? A ver, yo creo que lo que tiene que ver con la economía naranja en particular, ¿no? O emprendimientos culturales en forma genérica, abre un mundo de posibilidades a profesiones que quizás de alguna manera uno las podría ver como que iban quedando cada vez más alejadas del mundo del trabajo, ¿no? Tú ves lo que podía ser quizás un periodista tradicional, ¿no? Que sale para buscar un trabajo en una redacción. Hoy por hoy ese modelo ha ido cambiando y empiezan a aparecer canales como, yo qué sé, Twitch, Discord o, por qué no, plataformas como TikTok o Instagram que abren inmediatamente la posibilidad de llegar a millones de personas. Y si tú tenés el manejo tecnológico más las metacompetencias que hablaba Pablo, sos capaz de muy poco tiempo alinear algo que tú podés agregar valor ¿a qué? A estos nuevos canales. Entonces hoy vemos una cantidad enorme de nuevos trabajos que pueden ser de freelancers o pueden ser de verdaderas empresas que generan contenido para grandes marcas basados en todos estos nuevos medios disruptivos que están apareciendo. Y ni que hablar si me meto en temas como son los metaversos o las posibilidades que surgen con los activos digitales que se comercializan. Entonces lo que estamos viendo es que aparece todo un nuevo lenguaje, toda una nueva construcción de reglas sociales en el cual las relaciones de poder que conocíamos cambian y en ese contexto es donde aparecen las oportunidades emprendedoras. Por ejemplo, para hablar de algo bien concreto, aparecen posibilidades para un músico que tradicionalmente tenía que caer en un sello y en el sello le producían, le decían sí, no, a que a través de los canales digitales sea capaz de, por ejemplo, subir su obra a Spotify, YouTube, lo que sea, y hacerse un fenómeno en muy poco tiempo. Pero no me voy a quedar ahí. ¿Por qué no ese músico puede tener un avatar y salir a una tierra descentralizada como Decentralized Land y decir, yo voy a empezar a componer en este nuevo mundo virtual? Y en este nuevo mundo virtual, para financiarme, voy a prevender pedacitos de mi canción y permitir que colectivamente me financien este trabajo. ¿Y por qué no sacar un NFT de ese producto artístico financiado por personas de todo el mundo y que si llega a ser un hit, inmediatamente tiene una cantidad de socios en todos proporcional a los pedacitos que tenemos? Entonces, ese es un ejemplo cómo quizás un chico desde su casa puede hacer esto. Ya no necesitas ir a un estudio a tener toda una infraestructura enorme para poder acceder al mundo. El mundo está en tus manos y además el mundo se duplicó o creció de manera exponencial con toda esta tierra virtual, que muchos no entendemos. Por ejemplo, ¿para qué voy a comprar un terreno en Decentralized Land? Y quizás mucha gente no invertiría en comprar un terreno. Bueno, ayer habrán visto que JP Morgan acaba de abrir su primera sucursal bancaria en Decentralized. Y estoy seguro que muchos dicen están todos mal de la cabeza. Y no estamos entendiendo qué es lo que está pasando. Pero es ahí en ese límite donde aquellos que pueden ver un poquito más van a empezar a hacer emprendimientos que probablemente en pocos años los vamos a mirar y vamos a decir son espantosos. Pero hoy
abren unas oportunidades increíbles con un poquito de capacidad de visualización de lo que está pasando. Ahora, lo que me quedo pensando es, ese chico que vos decís, hoy son muchos chicos, porque las posibilidades están extendidas y las tenemos todos. Entonces, tenemos que desarrollar capacidades para ser el mejor de esos chicos que estás diciendo, que en realidad tienen que ver con los mundos de los que estamos hablando, con que cambiaron las estructuras de poder y entonces el talento manda y por ende tengo que desarrollar mis habilidades creativas al máximo de mi potencial, tengo que entender de tecnología, tengo que tener un dominio básico de habilidades digitales y tecnológicas, tengo que entender del mundo del negocio porque en realidad estoy intercambiando e intentando comercializar algo para generar beneficios. Tengo que entender de comunicación porque muchos de los ejemplos que das son plataformas que comunican y conectan, ¿sí? Sectores, personas o sociedades y tengo que innovar. Y tengo que estar colaborar. a la vanguardia de ser el primero de los chicos, ¿no? Y tengo que colaborar, que es una Ser colaborativo, dimensión tal que cual. no hemos tocado y que es clave. Entonces, por ejemplo, tomamos el máster en la universidad, pero tenemos el centro de innovación que tiene una comunidad en la cual te permite co-crear. Entonces, hoy no va más el trabajar en solitario. Por más que estés, es como raro, porque estás solo en tu casa, pero estás colaborando con el mejor de los mejores en distintas partes del mundo. Y es gente que la conociste quizás en un metaverso, y eso es lo que realmente hace el factor exponencial. ¿Me explico? O sea, el uso de las redes de colaboración, tecnología, ¿con quién? Con las distintas personas que conocí, que agregan valor, y en esa co-creación es donde se producen estos fenómenos de que lanzan cosas que a nadie se les ocurrió antes. Aprovecho para decirles que piensen en alguna pregunta que tengan sobre todo esto, medio explosivo cerebral, y a los que están en su casa también. Pablo, pensando en que uno de los cambios de paradigma más importantes también son los que tienen que ver con qué tenemos que hacer las personas, los profesionales, con que esto de una carrera para toda la vida o esa primera carrera que estudiamos como te pasó a vos, de pronto en un momento ya perdió vigencia, es decir, que la fecha de vencimiento del conocimiento hoy es cada vez más rápida y que todas las investigaciones lo que nos indican es esto que nos estamos proponiendo, que tenemos que aprender toda la vida, ¿sí? Aprender, y el concepto este de upskilling y reskilling, ¿no? Tener un upgrade de conocimiento sobre una base que ya tenemos, o bien reskilling, reciclarme completamente y cambiar mi perfil, que le pasa a mucha gente en un momento de la vida, que cambia completamente su perfil para dedicarse a otra cosa, donde capitaliza lo que ya sabe y su trayectoria, por supuesto, ¿no? Porque nadie no aprovecha lo que ya hizo. Pensando en educación, hay un informe reciente del BID que indica que las instituciones educativas tienen que transformar los modelos de formación a lo largo de la vida, ¿no? Para pensar en cómo vamos a formar a los profesionales a lo largo de la vida. ¿Qué podemos hacer desde la educación para anticiparnos a esas necesidades profesionales? Si pensamos, por ejemplo, que los trabajos mejor remunerados hoy no existían hace 10 años, ¿cómo hacemos para anticiparnos? Esto sí que me preocupa. Bueno, yo esto no es mío, pero lo tomo como una, digamos, hay un nuevo modelo de, voy a usar la palabra gerenciamiento, pero tómenlo esto, de gestión, de lo que sea, de tu vida, de tu empresa, de la universidad, de un departamento, de una cátedra, de lo que fuere. Los tres pilares son, primero, desarrollar mecanismos de hiperconciencia en tiempo real de la evolución tecnológica. No sé cómo, pero tenés que ponerte en contacto y tenés que tener tu fuente de información que te mantenga al tanto de en cuanto aparezca una tecnología. Y tenés que analizar cómo impacta en tu sector, cómo impacta en tu realidad operativa y cómo impacta en la vida de tu cliente interno y externo. Primero. Segundo, tenés que desarrollar un modelo de toma de decisión basado en la teoría de la complejidad. Un modelo rápido, pero en base a la teoría de la complejidad, porque esta no es una realidad simple. Y tenés que ver si el escenario es simple, es complejo o no, ponerlo y tener que sea un mecanismo casi automático. Eso es a nivel personal, a nivel grupal, a nivel organizacional. Y el tercer factor es desarrollar mecanismos para que una vez que tomaste la decisión, en base a la hiperconciencia, a la teoría de la complejidad, una rápida ejecución para poder bajarlo a tierra. Ahora,
Vos me decís, ¿qué podemos hacer desde la educación? Fíjate vos, hemos hablado de creatividad, de resiliencia, de tolerancia a la incertidumbre. Entonces, ¿por qué mi foco, y siempre vuelvo a lo mismo, de las metacompetencias? Digo, mira, una persona puede hacer todos los másteres en creatividad que quiera, puede estudiar todas las técnicas, puede... Ahora, ¿qué pasa si esa persona, por ejemplo, no es capaz de gestionar sus ideas y en vez de eso es gestionada por sus ideas? Y alguien me dice, hizo un juego de palabras, no le entendí nada. Y yo te digo, ¿vieron está el cuentito ese del elefante que le atan la pata? Bueno, ese elefante está gestionado por sus pensamientos. Él no es capaz de gestionarlos. Segundo, una persona podrá ser creativa si, por ejemplo, está en estado de resentimiento o resignación. Inviable. Una persona, y esto está medido, probado, la tasa de positividad de la Losada Line, si uno no tiene una tasa de positividad de proporción de emociones positivas por encima de las negativas, no va a poder ser creativo, innovador, no va a poder tener resiliencia, no va a poder tener nada. La gestión de la corporalidad, que en el mundo occidental la dejamos totalmente de lado. Y cuando digo esto es, el cuerpo ha quedado relegado en las organizaciones a hacer transporte para llevar la cabeza de una reunión a la otra, ¿o no? Díganme si no es así. ¿En dónde quedó el cuerpo? Y entonces, aprender, hoy las neurociencias nos demuestran que el modo en el que yo pongo el cuerpo desencadena los procesos fisiológicos que inducen en mí y en los otros, porque los otros tienen neuronas espejo, emocionalidad y racionalidad. Y si vamos a hablar de creatividad e innovación, una metacompetencia, entonces yo te diría, yo tengo que ser capaz de inducir en mí la emocionalidad y la racionalidad que la creatividad y la innovación demandan. Entonces, pero por suerte, yo siempre digo, todos hemos tenido en la primaria la materia gestión de la corporalidad 1, 2 y 3, gestión de la emocionalidad 1, 2 y 3, después en la secundaria, ¿no es cierto? No, no las hemos tenido. No, será en Argentina, acá sí lo hemos tenido todos. Sí, sí, ¿no? Seguramente. Bueno, por eso es que, ¿y qué tienen de interesante estas metacompetencias? Mencioné solo 3, son 11. Para llevarte a la del extremo, la capacidad para generar sentido de vida. Porque si vos no tenés claro el sentido de vida, va a ser difícil que tengas el motor para emprender. Y la vida no tiene sentido, la gente cree que viene dada, no, se lo vas a tener que dar vos. Y te tengo una segunda mala noticia, encima una vez que lo encontrás, al tiempo se vence, porque lo que tenía sentido a los 25 deja de tenerlo a los 30. Y entonces, ¿qué? Tenés que volver a inventarte un sentido de vida. Y entonces yo te digo, ¿por qué son importantes esas? Porque esas metacompetencias, a diferencia de las competencias específicas, son atemporales y son absolutamente transversales en términos de dominios y de espacio. Y sin embargo, quedaron libradas a que con el devenir del tiempo florezcan en nosotros. Hay que trabajar un montón y eso es lo que creo que desde la educación tenemos que hacer, es dar esos cimientos, porque finalmente los ladrillos en un futuro no muy lejano los van a poder adquirir individualmente, las paredes, ¿se entiende? El Lotus, el Excel, porque de hecho nos sorprendemos nosotros mismos, digo, hasta los que estamos en educación, a veces vienen los alumnos con la novedad, ¿o no? Te informan a vos. Si hablamos de las empresas, del mundo empresarial, la estrategia empresarial también ha tenido sus modificaciones de paradigma importantes en cuanto a que antes el pensamiento, la estrategia empresarial venía de planificación, ¿no? Planificábamos para ejecutar, que básicamente era explotar, ¿no? Aparece el territorio de la innovación como ese lugar para explorar y que en general no tenemos tiempo para estar mirando el futuro, o sea, no está en la agenda. Entonces, sí hay una tendencia creciente a poner en la agenda el futuro, básicamente, poner el futuro en la agenda del presente y decir, bueno, mientras hago todo lo que tengo que hacer en mi día a día, a su vez tengo que estar pensando en qué va a pasar en mi sector en 5 años, que si no lo pienso hoy, posiblemente quizás no exista, y eso me genera una necesidad de aprendizaje, ¿no? Entonces pasamos del strategic planning al strategic learning. ¿Cómo ves, Enrique, a las empresas uruguayas y a la región
respecto a este pensamiento de innovación? ¿Estamos a la altura, digamos? Estamos mal. En realidad, lo que está pasando, y quedó demostrado un poco con este fenómeno exponencial de la pandemia, en el cual vemos que tuvieron que reaccionar tarde y mal. Entonces, cuando te falta esa capacidad de aprender a aprender, de organizaciones que aprenden, es cuando quedas en evidencia. O sea, pasa lo que pasó, quedas en evidencia de que tuviste que correrla de atrás, y correr de atrás, algo que va muy rápido, es muy difícil. Entonces, dicho de otra manera, yo creo que o las organizaciones comienzan a adoptar lo que se llaman los paradigmas ágiles, que es justamente estructuras mucho más livianas, formas de trabajo más interconectadas en redes, ¿no? Lo que decía Pablo, la capacidad de disfrutar un poco más y no ser solo una cabeza que se mueve por la organización, ¿no? Entonces, ya vemos unas cuantas empresas que empiezan a hacer estas cosas. Aparecen los conceptos de, por ejemplo, nómades digitales, en los cuales vos en una empresa podés optar, y los límites de la empresa como que se extienden, y un poco lo vimos en la pandemia, para trabajar desde tu casa o trabajar en el ambiente de trabajo, y tenemos que estar preparados para que todo sea una continuidad, para que las herramientas que tengo acá las tenga allá. Entonces, todos esos cambios implican cambios, tú decías, en cómo armo mi estrategia. Ya no es mi estrategia a 10 años, sino es pequeños experimentos con mucha data, porque hoy vienen organizaciones manejadas por datas, que sean capaces de darte cuenta que esto está funcionando, entonces pongo todo el esfuerzo ahí. Pero si no funciona, lo cambio y pongo esto. Estrategia, pero también infraestructura. Y ahí, cuando pensamos en infraestructura, hay mucha gente que piensa, muchas máquinas en mi empresa. No, la nube. Y capaz que en la nube estamos pensando, en cualquier momento llueve. No va por ahí. La nube como proveedora de servicios a nivel mundial, y que te permite, de alguna forma, tomar lo mejor de lo que está ahí sin que tenga que hacerlo. Entonces, acá viene lo que se llama un mindset digital, que básicamente es, antes, cuando querías hacer un proyecto, veías qué infraestructura tengo, qué necesito en mi organización, y ahora tenés que hacer algo totalmente distinto. Tenés que saber qué tendencias hay, como decía Pablo, lo cual implica tener algún mecanismo de estar censando lo que está pasando, y a partir de ahí, tomar lo que ya está y construir ahí arriba. Y así podemos seguir en cada una de las dimensiones. ¿Cómo reclutás a tu gente? ¿Dónde la reclutás? ¿Cómo la involucrás? ¿Cómo haces para que esté motivada? Entonces, es un cambio muy grande. Yo insisto que en realidad, entre tanto cambio tecnológico, tanta transformación que hablamos, y un poco escuchándolos, me lo confirma, y es que la transformación empresarial es cada vez más cultural. O sea, es la cultura la que verdaderamente empuja otros cambios significativos. Y cuando hablas de la pandemia y hablas del disfrute del trabajo, pensando en la comunicación en la organización, que la comunicación interna particularmente es un área olvidada en las empresas y que quedó muy en evidencia en la pandemia cuando tuvieron que mandar a todo el mundo a su casa, que si ese sentido de pertenencia, ese disfrute, ese análisis de digamos, el mapeo personal de las empresas no estaba hecho antes, les fue muy difícil sobrevivir y navegar en estas aguas tan inciertas. Bueno, es donde empiezo a pensar que el futuro va de líderes de habilidades blandas, que creo que tienen mucho para aportar en este momento y en esta época. No quiero robarle demasiado tiempo a los demás, quiero saber si hay alguna pregunta por ahí, mientras voy a lanzar una más, pero vayan pensando. Una última, ¿el futuro va a ser de los especialistas o de los versátiles? De los especialistas versátiles. Obvio que estaba pensando. ¿Viste? No, te encerraste sola. De aquellos polímatas. Y cuando digo esto, le vuelvo a esa palabra que cuando la aprendí me enamoré de ella. Saber en profundidad de áreas que aparentemente no tienen nada que ver la una con la otra. No pretendo ser autorreferencial, pero bueno, es la historia que cuento porque la viví en carne propia, o sea, es hacerlo carne, ¿no? Después de teatro estudié psicología y después filosofía.
El resultado es que hoy cuando me presento, primero después de que digo lo que hago, la gente me dice, no entendí. Entonces decidí lograr un speech para hacerme entender y entonces digo que soy un ingeniero que procesa los contenidos blandos de la psicología y la filosofía con cabeza de ingeniero, los baja a tierra, los presenta como actor y después los vuelve a bajar a tierra con aplicaciones móviles que le permiten a la gente, después del entrenamiento, seguir con alarmas que instalan el nuevo hábito y los hacen cambiar. Y ahora me decís, ¿y ahí qué están? Y ahí está todo el recorrido, mezclando la ingeniería, la filosofía, la psicología, el teatro. En alguna medida, lo que pueda tener de bueno de speaker, lo tengo debido al teatro. Simple como eso. Y vos me decís, vos estudiaste teatro porque ibas a ser speaker. No tenía ni la menor idea. Ahora, si hay algo parecido a actuar, es dar una conferencia. Y mientras más personas, mejor. Y el disfrute que tenés ahí arriba, no, ni te puedo decir. ¿O no, Enrique? Comparto totalmente. Entonces, si a mí me preguntás, y una cosa interesante, fíjate que si vos te vas, Platón, Aristóteles, Sócrates, mirales el CV. ¿Qué dice? Físico, poeta, matemático, filósofo. ¿De dónde vino la división ciencia, arte, duro, blando, números, letras, soft, hard? ¿Saben de dónde? De la Revolución Industrial. Ahí se produjo el quiebre. Tiempo de trabajo y tiempo de no trabajo. ¿Ustedes se creen que el hombre, el que recogía y demás, decía, uy, son las 6 de la tarde, basta de recoger, muchachos, basta de cazar? No. Y volvemos a un mundo en el que se fusiona tiempo de trabajo y tiempo de no trabajo. Y si encima tenés un trabajo que te gusta, por ahí preferís seguir trabajando. Y vos decís, pero estoy trabajando demasiado, pero es trabajo. Yo siempre pregunto por ahí a la gente, Mike Jagger, cuando lo ven cantando, ¿está trabajando? ¿Cómo disfruta? Dios me libre, me guarde. Además, es dramático, dice algunas cosas que no voy a repetir acá. Y apenas se da para vivir. Sí, sí. Pero yo creo que realmente va a ser eso, el volver a los orígenes en términos de eso, de polimatía, que es a la fusión. Y algo que me quedó de lo que dijo Enrique, en realidad la mayor aceleración que se está produciendo en la evolución del entorno es por la convergencia de los fenómenos exponenciales y por la convergencia de las personas exponenciales. Y en ese sentido es que en realidad se está empezando a hacer una vertical, ya no empieza a ser una curva, porque cuando se juntan 10 tipos que operan con esto, por ejemplo, desarrollan un mecanismo rápido de hiperconciencia de las últimas tecnologías, de cómo impactan en sus clientes internos y externos, en su negocio y en su realidad operativa, toman decisión en base a la teoría de la complejidad y ejecutan rápidamente. ¿Sabes cómo dispara eso? Imagínate que personalmente lo apliques a tu vida. Te presenta una situación, hiperconciencia, radar, sé qué tecnología salió, cómo impacta en la situación que estoy enfrentando, listo, toma decisión, está tomada y hoy mismo ejecuté la acción. Nosotros estamos semanas lidiando con una cosa, ¿o no? Capaz que esos 10 tipos son estas 10 tipas que están Capaz. acá. Ojo. Tipos y tipas, perdón. Bueno. ¿Alguna pregunta que tenga para esta clase? A ver, adelante. Voy a aprovechar que los tengo, la verdad es un privilegio escucharlos. Y tenía como 2 dudas. Una es, en el camino que ustedes ya transcurren hace muchos años y nosotros estamos empezando a transcurrir, ¿cuál les parece que es el error que seguro vamos a cometer? Ese, por un lado, que creo que en todas las profesiones puede pasar. Y lo otro es, en el mundo de la innovación, por lo menos en mi caso, escucho de muchos casos de éxito donde el que tuvo el éxito tuvo 1001 fracasos y el 1002 fue el éxito, ¿no? Entonces a veces se percibe como qué es el éxito en esta área que estamos abarcando, que a veces no es hacer la gran app que se hace multimillonaria, o cómo valoran ustedes en el ambiente que viven hoy, qué hitos se transforman en éxitos realmente, ¿no? Aunque no sean finales, es decir, éxitos que pueden ser intermedios. Para mí, en este caso, el transcurso de este máster va a ser un goce durante todo el transcurso, pero pensándolo un poco desde la experiencia que ustedes tienen, qué es lo que han vivido. No sé si se entendió la pregunta. Yo creo que hoy en este mundo
y lo dijo Pablo en un momento, uno aprende todos los días de ustedes que están en el salón. Entonces, permanentemente es como el mundo del revés, en el cual vos te creés que estás entendiendo algo y de repente aparece un concepto nuevo que tira por tierra todos esos ladrillos que levantaste con mucho esfuerzo. Y es ahí donde tenés que volver a la raíz de experimentar, de darte cuenta que no estás perdiendo el estatus, en el caso nuestro como profesor, porque te están desafiando, te están planteando algo que realmente, si sos capaz de entenderlo, vas a crecer un montón. Entonces te diría que ese es, en mi opinión, el error más terrible, que cometemos sin querer, ¿verdad? Porque este que tenemos acá adentro es inherentemente vago. Entonces, ¿qué intenta hacer? Intenta rehusar patrones que venimos utilizando con éxito anteriormente. Hasta que de repente te dan un sopapo y te das cuenta que dijiste algo que no tiene sentido, ¿verdad? Y ahí tienes que hacerlo trabajar. Y eso cuesta un montón. De alguna manera creo eso. También hoy hablábamos antes de entrar con una colega, ese perfil profesional que nos vendieron y que supuestamente un profesional maduro, asentado, un tipo seguro, firme, que no duda. Y yo digo, la verdad, hoy la única, para no dudar y no andar con incertidumbre, tenés que tener un nivel de estupidez muy grande. O sea, Que no alguien que me dice... Que no se note. Alguien que dice que yo estoy seguro de que... un estúpido importante. Eso es lo primero que se me ocurre, ¿no? Así que en eso adhiero plenamente a lo que dice él. Ahora, ¿qué errores seguros van a comentar? Seguro que van a ser un error nuevo. Que nosotros no... Porque así como aparecen todas las cosas nuevas, los errores también van a ser nuevos. O sea que... Atente, porque acá nosotros hablamos del ego. Capaz va a aparecer un error nuevo. Te lo va a hacer cometer el Big Data, no sé, el blockchain, el Bitcoin, no sé, qué sé yo. Y la otra pregunta, esa con respecto al éxito y demás, esa es otra también. Podemos filosofar 1000 horas. Hay algo que me parece interesante, que es una de las metacompetencias del modelo con el que yo trabajo, se llama la gestión de la atención creativa. Y es como vos gestionás la brecha entre lo que vos querés y la realidad. Y ahí medimos los niveles de estrés y ansiedad que vos vivís en esa gestión y los niveles de engagement, hasta ahí las palabras más o menos las entendemos, y esta última que voy a decir, para los que lo leyeron saben, y el flow que sentís. El flow no es eso reggaetonero, eso que salió ahora, hay algo, y vi una serie, no sé, Charlie Flow, no sé, algo así, no tiene nada que ver con eso. Mihaly Csikszentmihalyi, que lamentablemente falleció el año pasado, es el que desarrolló la teoría, es un tipo que estudió la felicidad, y bueno, a mí me ha inspirado toda mi vida muchísimo, y bueno, lo medimos a eso. Y en tal sentido, de hecho, la creatividad es uno de los fenómenos cuando uno entra en proceso creativo en el que siente el flow. Flow es la experiencia de máxima felicidad, es la experiencia que describen los andinistas cuando hacen cumbre, el tipo cuando pisa la luna, viste esas cosas que decís. Y tienen, tienen algunas características fundamentales y dentro de ellas están 3 cosas que son súper importantes. Vos sentís que demandan el 100% de tus habilidades. O sea que si te piden un paso más, no llegás. Segundo, hay está ese equilibrio, ¿no?, entre la demanda y las habilidades que tenés. Segundo, tenés una sensación de distorsión del tiempo. Viste, vas a ver un recital de alguien que te gusta y toca y dice, bueno, y ahora viene el último tema. Y dice, me estafaron. Y mirá, 2 horas y media que tuve. Se distorsionó el tiempo, ¿no? Otra cosa es que pasa a ser la actividad, pasa a ser un fin en sí mismo. O sea, no lo haces por otra cosa, lo haces por eso. Es como si yo te dijera, ¿cuál es la comida que más te gusta? El asado, listo. ¿Para qué comes asado? Entonces la gente me dice, para alimentarte. Mentira. Es una pregunta tonta. ¿Para qué? Porque me gusta, no lo haces para otra cosa. Bueno, en tal sentido yo te diría que, y esto también va para las organizaciones, si las
¿Qué es lo que descubre él? Descubre las reglas que hay que aplicarle a cómo vos haces las cosas para incrementar los niveles de engagement y llegarle a ratos al flow. Si vos diseñás tu proceso de trabajo según esas reglas, el libro se llama Flow, está en castellano, pueden comprarlo. Si vos aplicás esas reglas a tu trabajo, tenés altos niveles de disfrute. O sea que por de pronto ya estás feliz. Mick Jagger. Pero encima obtenés unos resultados descomunales, porque eso es lo que evidencia el estado de flow. Entonces, estaría bueno que las empresas empiecen a hacer, en vez de reingeniería, rediseño de procesos de trabajo, pero aplicando las reglas del flow. Y se pueden aplicar hasta a el trabajo que hace una cajera en un supermercado. Por ejemplo, una de las características es que dan feedback inmediato. Todas las actividades que producen flow dan feedback inmediato. Y piensen en el deporte. ¿Por qué la gente que hace deporte se prende tanto con el deporte que hace? Por ejemplo, que juega el tenis. Tira la pelota, pega el raquetazo, y en el momento que la raqueta le pega a la pelota, él sabe si el saque estuvo bien o mal. ¿Cuán divertido sería jugar al tenis si vos agarrás, pegás el raquetazo y al mes y medio te llega un mail y dice, ese saque del 5 de julio a las 3 de la tarde estuvo bueno? ¿Cuánta gente jugaría al tenis? Nadie. Y ahora me pregunto, ¿cuántas de las cosas que haces en tu vida cotidiana, cuántas de las cosas que hace un emprendedor tienen feedback inmediato? Y te tenés que bancar meses, noches, sin feedback. Y a veces ni siquiera llega. El síndrome de ausencia de feedback. Entonces vos tenés que desarrollar los mecanismos para obtener feedback. Entonces tenés que salir a... Yo siempre dije que voy a componer un tango, pero lo que pasa es que la palabra feedback no es arrabalera. Pero arráncale feedback a la vida inmediatamente para ser más feliz. Y vas a ver que ahí no solo vas a estar más feliz, sino que encima vas a empezar a tener éxitos concretos, económicos, laborales y profesionales. Esa es mi mirada, ¿no? Próximamente en esta sala, el cantante arráncale feedback a la vida. Bueno, nada, quiero respetar el tiempo también de ellos y de todos ustedes. Agradecerles especialmente el tiempo, este ratito que nos regalaron. A los que están online también, a ustedes especialmente. Los esperamos en este comienzo de posgrados, de másters, de diplomas, que es el 19 de abril, a la orden para cualquier información y bueno, a seguir por más flow. Así es. Gracias a todos.